Imagenología convencional. Buen día, mi nombre es Viviana Tovar Duarte, estudiante de la Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas de la UNAM. Tarea 4. Recopilación y presentación de protocolos. En el video de hoy hablaremos del protocolo de cráneo. Estudio de cráneo con una proyección AP, un chasis 24 por 30 longitudinal, rayo central, línea interorbitaria. Diagnóstico puede ser por trauma, dolor, cuerpo extraño o malformaciones óseas. Posición del paciente en bipedestación. Posición de la estructura. Parte posterior apoyada sobre el buque mural. La línea orbitomeatal debe ser paralela al rayo. Cuello y cabeza erguidos, brazos estirados hacia el suelo y paralelos al cuerpo. Criterios de evaluación. Ver completamente la calota hasta el vértex, incluyendo partes blandas para traumatismos. Densidad adecuada que permite ver el seno frontal, pared frontal y lateral. Cráneo sin rotación y el borde de los peñascos en el tercio inferior de la órbita. Densidad adecuada para ver impresiones de circunvoluciones en estadios de crecimiento rápido del cerebro. 2, 3, 5 y 7 años. Visualizaciones de suturas cuando corresponda y diferenciar fracturas de impresiones vasculares de vasos diploicos y arteria meningia media. Estudio de cráneo, proyección PA, chasis 24 por 30 longitudinal, rayo central, 10 grados caudal saliendo de la glabela. Diagnóstico, trauma, dolor, cuerpo extraño, malformaciones óseas. Posición del paciente, decúbito prono o en bipedestación o en sedestación. Posición de la estructura, apoyando nariz y frente, alinear el plano longitudinal, LOM perpendicular a la superficie. Criterios de evaluación. Ver completamente la calota hasta el vértex, incluyendo partes blandas para traumatismo. Densidad adecuada que permite ver el seno frontal, pared frontal y lateral. Cráneo sin rotación y en el borde de los peñascos en el tercio inferior de la órbita. Densidad adecuada para ver impresiones de circunvoluciones de estadios de crecimiento rápido del cerebro. Visualización de suturas cuando corresponda. Mismos criterios que en el cráneo AP, utilizada en usuarios que no vengan por traumatismos, pues en este último caso siempre es conveniente realizar el examen en mesa. En este caso solo angulamos el rayo central 10 grados hacia caudal para compensar la diferencia de 10 grados entre la LIOM con la LOM de forma de mantener el borde de los peñascos en el tercio inferior de la órbita. Estudio de cráneo, proyección lateral, chasis 24 por 30 paisada, rayo central 4 centímetros por encima del conducto auditivo externo. Diagnóstico, trauma, dolor, cuerpo extraño, malformaciones óseas. Posición del paciente, bipedestación. Posición de la estructura, lado izquierdo de la cabeza apoyado sobre el buque mural de tal manera que el plano medio sagital quede paralelo al chasis. Criterios de evaluación. Ver completamente la calota hasta el vértex, incluyendo algo de partes blandas para traumatismo. Ver superpuesto de los techos orbitarios, el piso de la silla turca, clinoides, tabla de diploides y ramas mandibulares en una sola línea. Densidad adecuada para ver impresiones de circunvoluciones en estadios de crecimiento rápido del cerebro. 2, 3, 5 y 7 años. Suturas y vasos cuando corresponda. Estudio de cráneo, proyección axial. Chasis 24 por 30 longitudinal, rayo central, sutura metópica entre los huesos frontales. Diagnóstico, trauma, dolor, cuerpo extraño, malformaciones óseas. Posición del paciente, decúbito supino. Posición de la estructura, cabeza apoyada sobre el buque, cuello y barbilla en hiperextensión hasta la línea orbitomeatal, sea perpendicular a la mesa.
brazos estirados y pegados al cuerpo. Criterios de evaluación: peñascos simétricos dependiendo del usuario. Simetría entre bordes laterales del cráneo con respecto al agujero magno. Agujero magno completo. Visualizando el dorso celar y clinoides posteriores en el tercio medio anterior de este. Útil para visualización del hueso occipital por traumatismos. Ambas mastoides. Conducto auditivo interno, arcos posteriores de atlas, densidad óptica adecuada para ver suturas y hueso wormianos. Paciente femenina de 14 años con orden médica de rayos X de cráneo con antecedente de golpe en región frontal. Se indica entrar en compañía de un adulto, ya que es menor de edad. Preguntar la última FUR. Referir que se retire todos los objetos metálicos de la cintura hacia arriba. Se entra a la sala de rayos X y se posiciona para rayos X de cráneo, proyección AP de la siguiente manera. En un chasis 24×30 longitudinal, se coloca la paciente en la posición en bipedestación. Se posiciona parte posterior apoyada sobre el buque mural. La línea orbitomeatal debe ser paralela al rayo. Cuello y cabeza erguido, brazos estirados hacia el suelo y paralelos al cuerpo. Estudio base de cráneo. Proyección IRS. Chasis 24×30 longitudinal, rayo central 4 centímetros por debajo de la punta de la mandíbula. Diagnóstico: trauma, malformación ósea, cuerpo extraño. Posición del paciente: bipedestación o sedestación. Posición en la estructura: cuello totalmente extendido en hiperextensión de tal forma que apoye la calota en el buque mural y que el plano medio sagital sea perpendicular al buque. Criterios de evaluación: visualización de todas las estructuras que conforman la base del cráneo, hueso frontal superpuesto a la sínfisis mentoniana, apófisis odontoides dentro del agujero occipital, cóndilos mandibulares por delante de los peñascos. Estudio base de cráneo, proyección submentovértice. Chasis 24×30 longitudinal, rayo central 0 grados, 2 centímetros delante del conducto auditivo externo. Diagnóstico: trauma, malformaciones óseas, cuerpo extraño. Posición del paciente: en supino con apoyos o sedestación. Posición de la estructura: supino con apoyos radiolúcidos o sentado AP frente al estativo. Apoyar vértex y HA paralela a la superficie. Alinear el plano sagital perpendicular de la superficie. Criterios de evaluación: equidistancia de cóndilos a la pared lateral. Peñascos simétricos. Sínfisis mentoniana superpuesta con parte anterior del hueso frontal. Cóndilo mandibular anterior a porción petrosa del temporal. Penetración para visualización de agujero oval, espinoso, rasgado y conducto carotídeo. Vertabique alineado. Arco posterior del atlas y del axis. Estudio base de cráneo, proyección vértico-submental. Chasis 24×30 longitudinal, rayo central 0 grados, 2 centímetros delante del conducto auditivo externo. Diagnóstico: trauma, malformaciones óseas, cuerpo extraño. Posición del paciente: en prono. Posición de la estructura: prono, codos flexionados apoyando antebrazos, HA paralela a la superficie. Alinear el plano sagital perpendicular de la superficie. Criterios de evaluación: igual al submento vértice, pero con alargamiento por mayor de OP. Paciente femenina de 14 años con orden médica de rayos X de base de cráneo con antecedente de golpe en región occipital. Se indica entrar en compañía de un adulto. Preguntar la fecha de última FUR. Referir que se retire todos los objetos metálicos de la cintura hacia arriba. Se entra a la sala de rayos X y se posiciona para una proyección de rayos X de IRS. En un chasis 24×30 longitudinal, rayo central 4 centímetros por debajo de la punta de la mandíbula. Se posiciona cuello totalmente extendido en hiperextensión de tal forma que apoye la calota en el buque mural y que el plano medio sagital sea perpendicular al buque. Referencias bibliográficas.
Gracias por su atención. Recuerde, mi nombre es Viviana Tovar, estudiante de la Tecnología en Radiología, Imágenes Diagnósticas de la UNAD.